En las sombras del narcotráfico existe una leyenda que dominó los cielos y cambió para siempre la historia del crimen organizado. Un hombre cuya ambición rompió fronteras, cuyo poder se extendió más allá de lo imaginable. Él es conocido como el Señor de los Cielos. Pero, ¿quién fue realmente Amado Carrillo Fuentes? ¿Cómo logró construir un imperio que parecía invencible? Y, sobre todo, ¿a qué precio? Acompáñanos a descubrir la historia detrás del mito, la vida oculta y el imperio de uno de los narcotraficantes más poderosos que México haya conocido. En las últimas décadas del siglo XX, México se convirtió en uno de los epicentros del narcotráfico en América Latina. En medio de esta compleja red de poder y violencia, surgió una figura que marcaría un antes y un después en la historia del crimen organizado: Amado Carrillo Fuentes. Conocido como el Señor de los Cielos, su nombre se volvió sinónimo de poder, astucia y una expansión sin precedentes en el negocio de la droga. Para entender su historia, primero debemos conocer el contexto en el que se desarrolló. Durante los años 80 y 90, los cárteles mexicanos comenzaron a consolidarse como intermediarios clave en el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa. En un entorno marcado por la corrupción, la violencia y la competencia despiadada, Amado Carrillo emergió como uno de los líderes más influyentes y temidos. Este documental explorará la vida, el ascenso y la caída de un hombre que transformó el narcotráfico, dejando una huella imborrable en la historia de México y del crimen organizado mundial. Amado Carrillo Fuentes nació en 1956 en Sinaloa, una región conocida por ser cuna de muchos narcotraficantes. Proveniente de una familia con conexiones en el mundo del crimen, desde joven estuvo rodeado por el ambiente que marcaría su destino. Sus primeros pasos en el narcotráfico no fueron como líder, sino siguiendo las huellas de su hermano mayor, Rafael, quien ya operaba en el negocio. Con el tiempo, Amado fue ganando confianza y aprendiendo los secretos del contrabando, desde la logística hasta la negociación con grupos colombianos que dominaban la producción de cocaína. Su habilidad para manejar riesgos y su sentido estratégico lo hicieron destacar rápidamente. Este periodo formativo fue clave para moldear al hombre que más tarde revolucionaría el tráfico de drogas, combinando violencia, inteligencia y un estilo de liderazgo único. El ascenso de Amado Carrillo Fuentes dentro del cártel de Juárez fue tan rápido como estratégico. Tras la muerte de su hermano Rafael, quien había sido uno de los líderes del grupo, Amado supo aprovechar el vacío de poder para posicionarse como una figura clave en la organización. No solo heredó la red de contactos, sino también la ambición y visión para transformar el cártel en una verdadera potencia del narcotráfico. A diferencia de otros narcotraficantes de su tiempo, Amado no dependía únicamente de la violencia para consolidar su poder. Su enfoque era más calculador. Entendía que para controlar una red de tal magnitud era fundamental mantener relaciones sólidas y discretas tanto con sus socios como con funcionarios corruptos dentro de las instituciones. Esto le permitió moverse con relativa impunidad y ampliar sus operaciones sin llamar la atención inmediata de las autoridades. Bajo su mando, el cártel de Juárez fortaleció su presencia en puntos estratégicos de la frontera con Estados Unidos, especialmente en Ciudad Juárez, un cruce vital para el tráfico de drogas. Amado organizó una compleja estructura de rutas y métodos de transporte que combinaban la rapidez, el sigilo y la capacidad para evadir controles fronterizos. Fue en esta etapa cuando su apodo, el Señor de los Cielos, comenzó a tomar fuerza debido al uso masivo y sofisticado de aeronaves para transportar grandes cantidades de droga. Además, supo manejar con astucia las alianzas con otros cárteles, tanto mexicanos como extranjeros. Las negociaciones con productores colombianos, que en ese momento dominaban la cocaína, fueron fundamentales para asegurar el suministro constante y expandir su imperio. No solo eso, sino que también estableció redes de distribución en diferentes países, ampliando el alcance del cártel de Juárez más allá de lo que se había visto hasta entonces. Su ascenso también estuvo marcado por enfrentamientos con grupos rivales.
Sin embargo, Amado evitaba los conflictos abiertos cuando podía, prefería negociar territorios o sobornar para evitar la guerra que solo atraía la atención policial y federal. Esta combinación de inteligencia, violencia selectiva y corrupción fue clave para su éxito y para la consolidación del cártel como una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Durante estos años, Amado no solo se convirtió en un líder respetado y temido dentro del mundo del narcotráfico, sino también en una figura envuelta en misterio y leyendas urbanas. Su habilidad para mantener un perfil bajo y evitar la captura durante largos periodos lo volvió casi intocable, lo que aumentó aún más su prestigio y control. Este periodo de crecimiento y consolidación sentó las bases para la expansión que seguiría en los años posteriores y para convertir a Amado Carrillo Fuentes en una leyenda dentro del crimen organizado. El apodo que marcó para siempre la historia de Amado Carrillo Fuentes fue el Señor de los Cielos, un sobrenombre que no solo reflejaba su poder, sino también la innovación que introdujo en el narcotráfico a gran escala. Esta denominación surgió por su inigualable uso de la aviación para transportar toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia México y finalmente hacia Estados Unidos. A diferencia de otros narcotraficantes que dependían principalmente de rutas terrestres o marítimas, Amado apostó por una logística aérea que le permitía mover enormes cantidades de droga con mayor rapidez y menor riesgo de ser interceptado. Para ello, adquirió una flota de aviones privados, jets y hasta aviones militares remodelados, con la capacidad de volar largas distancias y aterrizar en pistas clandestinas dispersas en zonas remotas del territorio mexicano. Este método no solo aumentó la eficiencia del tráfico, sino que le dio a Amado una ventaja estratégica vital. El control absoluto del transporte aéreo le permitía evitar a las autoridades y a los cárteles rivales que operaban por tierra o mar. Su flota aérea se convirtió en una especie de ejército volador que dominaba los cielos y aseguraba el flujo constante de droga hacia los mercados internacionales. La complejidad de esta operación era impresionante. Amado coordinaba vuelos nocturnos para minimizar la detección, empleaba pilotos altamente capacitados y utilizaba rutas cambiantes para confundir a las fuerzas antinarcóticos. Además, las pistas de aterrizaje clandestinas estaban cuidadosamente ocultas y protegidas por grupos armados que aseguraban la seguridad de cada aterrizaje y despegue. Pero su modus operandi iba más allá del transporte. Amado también innovó en la estructura interna del cártel, estableciendo una organización casi empresarial. Dividió responsabilidades en áreas específicas, desde la producción, pasando por la logística, hasta la distribución y el lavado de dinero. Esta división del trabajo permitió que el cártel funcionara con una eficiencia sorprendente, casi como una corporación legal. Otra de sus tácticas clave fue la corrupción. Amado invirtió grandes cantidades de dinero para sobornar a funcionarios de aduanas, policías, militares y políticos. De esta manera, aseguraba que sus vuelos y operaciones pudieran realizarse sin obstáculos. La corrupción se convirtió en un pilar fundamental para sostener su imperio y evitar que las autoridades desmantelaran su red. Además, se sabe que Carrillo Fuentes manejaba la información con extremo cuidado. Mantenía comunicaciones cifradas y limitaba el conocimiento de sus operaciones a un círculo muy reducido de confianza. Este secreto contribuyó a que durante años fuera casi imposible para las fuerzas del orden seguirle el rastro. Este uso innovador de la aviación no solo le permitió transportar cantidades inimaginables de droga, sino que también generó un mito alrededor de su figura. El Señor de los Cielos se convirtió en sinónimo de poder y tecnología en el mundo del narcotráfico, dejando una huella que aún hoy se estudia en las agencias antidrogas. El éxito de Amado Carrillo Fuentes no se limitó únicamente al dominio del transporte aéreo, su ambición era mucho mayor. Durante la década de los 90, su imperio creció de manera exponencial, extendiendo su influencia más allá de las fronteras mexicanas y consolidándose como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo. Para lograr esta expansión, Amado estableció alianzas estratégicas con los grandes carteles colombianos, quienes eran los principales productores de cocaína en ese momento.
Estas alianzas no solo aseguraron un flujo constante de droga, sino que también facilitaron la apertura de nuevas rutas y mercados. La cooperación entre cárteles permitió que la cocaína mexicana llegara a lugares tan lejanos como Europa y Asia, además de Estados Unidos. Su poder se reflejaba también en el control territorial. Amado no solo dominaba Ciudad Juárez, sino que extendió su influencia a otros estados clave de México, como Sinaloa, Sonora y Chihuahua. En estas zonas, su cártel estableció redes de distribución, centros de producción y puntos de lavado de dinero que consolidaron una estructura criminal compleja y eficiente. La violencia, aunque selectiva, se convirtió en una herramienta para mantener su dominio. Carrillo Fuentes ordenaba eliminaciones precisas de rivales y traidores, evitando conflictos abiertos que pudieran atraer la atención de las autoridades o debilitar sus operaciones. A la vez, mantenía una red de protección con funcionarios corruptos que le garantizaban seguridad y acceso a información privilegiada. La influencia de Amado también llegó a la política y a las fuerzas de seguridad. Sobornó y cooptó a múltiples actores para garantizar que su negocio siguiera funcionando sin mayores interrupciones. Su capacidad para infiltrar instituciones le permitió resistir múltiples intentos de captura y desarticulación de su organización. Durante este período, el Cártel de Juárez, bajo su liderazgo, no solo era una organización dedicada al tráfico de drogas, sino una poderosa red que manejaba negocios ilícitos diversos, desde el secuestro hasta el contrabando de armas. Esta diversificación aumentó sus ganancias y reforzó su posición en el crimen organizado. La expansión y el poder de Amado Carrillo Fuentes no solo lo hicieron una figura temida dentro del mundo del narcotráfico, sino también un objetivo prioritario para las agencias de seguridad de México y Estados Unidos, quienes comenzaron a centrar sus esfuerzos en detener al hombre que había logrado construir un imperio casi invencible. A pesar de su inmenso poder y la constante exposición a la violencia que rodeaba su mundo, Amado Carrillo Fuentes llevaba una vida personal que, aunque discreta, reflejaba la riqueza y el lujo que su negocio le había otorgado. A diferencia de otros narcotraficantes que buscaban ostentar de manera pública, Amado prefería mantener un perfil reservado, evitando llamar la atención innecesaria sobre su persona y su familia. Vivía en mansiones lujosas y viajaba en aviones privados, pero rara vez se mostraba en público. Sus gustos eran costosos y sofisticados: automóviles de alta gama, relojes exclusivos y ropa de diseñador formaban parte de su estilo de vida, pero siempre con la intención de pasar desapercibido ante la prensa y las autoridades. Este equilibrio entre ostentación y discreción fue una de sus mayores fortalezas. En el ámbito familiar, Amado fue esposo y padre. Mantuvo relaciones cercanas con sus hijos, a quienes protegió de la exposición pública durante mucho tiempo. Sin embargo, el mundo en el que vivía también impregnó su vida personal de riesgos y tragedias. La constante amenaza de violencia y la desconfianza, inherentes a su entorno, marcaron sus relaciones y decisiones. Se dice que Amado era un hombre reservado, incluso con sus más cercanos colaboradores. Pocas personas conocían su verdadero rostro y aún menos su vida íntima. Esta aura de misterio contribuyó a crear una imagen casi mítica, que alimentó tanto la admiración como el temor. A pesar de su éxito, su vida estuvo marcada por la paranoia. La amenaza constante de traiciones y golpes por parte de rivales o las fuerzas del orden lo llevó a rodearse de guardias y a cambiar frecuentemente de residencia. La soledad y la desconfianza eran compañeros constantes en su existencia. Esta combinación entre lujo, discreción y peligro definió el estilo de vida de Amado Carrillo Fuentes, un hombre que, aunque acostumbrado a la riqueza y el poder, nunca pudo escapar completamente de la sombra que su imperio criminal proyectaba sobre él y su familia. A pesar de su habilidad para mantener un perfil bajo y proteger su imperio, Amado Carrillo Fuentes enfrentó constantes problemas con las autoridades tanto en México como en Estados Unidos. Su creciente poder y la magnitud de sus operaciones lo convirtieron en uno de los objetivos prioritarios de las agencias antidrogas y de seguridad internacional. Durante años, la Fiscalía, la DEA y otras fuerzas especiales lanzaron múltiples operativos para capturarlo y desmantelar su red.
Sin embargo, la complejidad y la sofisticación de su organización hicieron que estas acciones resultaran infructuosas. Amado contaba con un sistema de alertas y protección que le permitía anticipar movimientos policiales y evitar ser detenido. La corrupción fue un elemento clave para sostener su impunidad. Carrillo Fuentes invirtió enormes sumas de dinero en sobornos a funcionarios de alto nivel, desde policías municipales hasta agentes federales y miembros del ejército. Esta red de complicidad permitió que sus vuelos clandestinos, cargamentos y movimientos pasaran desapercibidos o fueran ignorados intencionadamente. No solo eso, también logró influir en la política local y nacional. Se dice que su alcance llegaba a funcionarios electos que, a cambio de favores económicos, protegían su negocio y frenaban investigaciones que podrían poner en riesgo su operación. Esta corrupción estructural generó un círculo vicioso. Mientras más poder tenía Amado, más recursos destinaba a corromper. Y mientras más corrompía, mayor era su libertad para operar sin obstáculos. Esta dinámica dificultó enormemente los esfuerzos de justicia para enfrentarlo. Sin embargo, no todo fue calma en su relación con las autoridades. Enfrentamientos y enfrentamientos armados con policías y militares fueron inevitables en ciertas ocasiones, especialmente cuando algunos sectores decidieron romper con la red de sobornos y enfrentarlo directamente. A pesar de ello, su habilidad para negociar, cooptar y mantenerse un paso adelante lo mantuvo siempre en control, convirtiéndolo en un rival casi invencible para las fuerzas de la ley durante gran parte de su carrera criminal. En 1997, la vida de Amado Carrillo Fuentes tomó un giro inesperado que marcaría el final de su reinado en el narcotráfico. En un intento por evadir a las autoridades y desaparecer de la vista pública, Amado decidió someterse a una cirugía estética para cambiar su rostro. Esta operación, realizada en un hospital clandestino en Ciudad de México, tenía como objetivo alterar sus facciones para evitar ser reconocido por las autoridades y sus enemigos. La operación, sin embargo, resultó ser fatal. Durante el procedimiento, que duró varias horas y fue supervisado por médicos no especializados, Amado sufrió complicaciones graves que terminaron provocando su muerte. Según las versiones oficiales, la cirugía se complicó por una reacción adversa a la anestesia y problemas respiratorios, lo que provocó un paro cardíaco. Su muerte fue un secreto bien guardado durante algún tiempo, y rápidamente surgieron teorías y rumores que cuestionaban la veracidad de la noticia. Algunos afirmaban que había fingido su fallecimiento para desaparecer definitivamente y continuar operando en las sombras. Otros aseguraban que fue asesinado por miembros de su propio cártel o por cárteles rivales interesados en tomar su lugar. Lo cierto es que la muerte de El Señor de los Cielos desató una serie de conflictos internos dentro del cártel de Juárez, pues la ausencia de su liderazgo generó luchas por el control del poder y la distribución de rutas y mercados. La operación y su trágico desenlace refleja la tensión y el peligro constante en la vida de un narcotraficante de su magnitud, donde incluso los intentos de protección pueden convertirse en la causa de la caída definitiva. Tras la inesperada muerte de Amado Carrillo Fuentes, el cártel de Juárez enfrentó un vacío de poder que desencadenó intensas luchas internas. Su ausencia dejó una organización fragmentada y vulnerable, con múltiples facciones compitiendo por el control de las rutas y el negocio. Esta coyuntura alteró significativamente el panorama del narcotráfico en México, dando pie a la reconfiguración de alianzas y rivalidades que marcarían los años siguientes. Los hijos y familiares de Amado intentaron mantener el legado de su padre, aunque ninguno logró alcanzar el mismo nivel de poder ni consolidar el imperio que él había construido. La violencia y la presión constante de las fuerzas de seguridad, así como la competencia feroz de otros cárteles emergentes, limitaron sus aspiraciones y provocaron fragmentaciones dentro del grupo. Además, la caída de Carrillo Fuentes abrió la puerta para que otros cárteles, como el de Sinaloa y el de Tijuana, expandieran su influencia en territorios antes dominados por el cártel de Juárez. Este fenómeno provocó una escalada en la violencia y un cambio en la dinámica del narcotráfico en México, con nuevas estrategias y enfrentamientos más cruentos.
El legado de Amado no solo se refleja en la estructura criminal que dejó atrás, sino también en el impacto social y político que su imperio generó. Su forma de operar, la utilización masiva de vuelos clandestinos y la red de corrupción sentaron precedentes que otros grupos replicaron y perfeccionaron. En la cultura popular, el Señor de los Cielos se convirtió en una figura casi mítica, protagonista de series, libros y documentales que exploran su vida y la compleja realidad del narcotráfico. Su historia sirve como advertencia sobre el costo humano y social de este negocio ilícito y sigue siendo objeto de estudio para entender la evolución del crimen organizado en México. La historia de Amado Carrillo Fuentes es un claro reflejo de los desafíos que enfrenta México en su lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Su ascenso y caída evidencian cómo el poder, la ambición y la violencia pueden entrelazarse para formar imperios que desafían las instituciones y afectan a toda la sociedad. Más allá de las cifras y las leyendas, el legado de Carrillo Fuentes revela el costo humano que genera este negocio. Comunidades enteras atrapadas en la violencia, familias destruidas y un país marcado por la impunidad y la desconfianza hacia sus propias autoridades. Su vida también muestra cómo el narcotráfico no es solo una cuestión de criminalidad, sino un fenómeno complejo que involucra economía, política y estructuras sociales. La capacidad de corromper sistemas enteros y la sofisticación de sus operaciones reflejan un problema que va más allá del individuo y requiere soluciones integrales. Aunque el Señor de los Cielos desapareció físicamente, su sombra sigue presente en la forma en que operan los cárteles modernos y en la historia reciente de México. Su figura se ha convertido en un símbolo de la complejidad y el desafío que representa combatir el narcotráfico. Este documental ha buscado no solo narrar los hechos, sino también invitar a la reflexión sobre las causas y consecuencias de este fenómeno. Porque entender la historia de hombres como Amado Carrillo Fuentes es clave para enfrentar y construir un futuro diferente donde la justicia y la paz puedan prevalecer sobre la violencia y la corrupción. Todo lo que sube debe bajar, incluso los hombres que tocan el cielo. Durante más de una década, Amado Carrillo Fuentes navegó las alturas del crimen como un fantasma con alas. Invisible, preciso, inalcanzable. Fue más que un narcotraficante, fue estratega, diplomático del narco, empresario del crimen. Y cuando se desplomó, no lo hizo en llamas, ni en medio de una balacera. Cayó en silencio. En una mesa quirúrgica, rodeado no por soldados, sino por bisturíes y anestesia. Pero su historia no se terminó con su muerte. En muchos sentidos, allí fue donde verdaderamente comenzó su leyenda. Porque Amado, como pocos en su mundo, comprendió algo esencial. El poder no está en la violencia, sino en la invisibilidad. Mientras otros líderes criminales se exhibían, él se ocultaba. Mientras otros disparaban, él negociaba. Mientras los demás se volvían leyendas en vida, él se volvía una sombra imposible de atrapar. Esa fue su verdadera arma. Y fue esa misma sombra la que dejó detrás cuando desapareció. Después de su muerte oficial, México no respiró aliviado. Al contrario, la calma fingida se rompió. Sin su liderazgo, las estructuras que él mantenía con disciplina empezaron a desmoronarse. Las lealtades se rompieron, las alianzas se fragmentaron. Comenzó una nueva guerra, una más violenta, más caótica. Su ausencia generó un vacío de poder que desató una tormenta. Amado controlaba no solo rutas y cargamentos, controlaba equilibrios. Y cuando esos equilibrios desaparecieron, México entró en una de sus etapas más sangrientas. Los cárteles ya no negociaban, se aniquilaban. Las calles ya no eran puntos de paso, eran zonas de guerra. El negocio ya no era tráfico, era supervivencia. Muchos señalan su muerte como el inicio de la era moderna del narcotráfico mexicano, una era donde la discreción fue reemplazada por la brutalidad, donde la estrategia dio paso a la locura, una era donde la violencia ya no era una herramienta, era el negocio mismo. Y mientras los cuerpos se acumulaban, la figura de Amado crecía como un mito. Ya no era solo un capo, era una leyenda.
un espectro del pasado. El hombre que, con frialdad quirúrgica, había mantenido bajo control uno de los imperios más grandes del narcotráfico moderno sin que apenas existieran fotos suyas, sin redes sociales, sin grabaciones. Solo rumores, susurros, rastros en el aire. Pero, ¿a qué costo? Porque aunque alcanzó el poder absoluto, Amado vivió y murió prisionero del miedo, vigilando cada paso, cambiando de lugar cada noche, desconfiando de todos, viviendo bajo su propio sistema, pero sin disfrutarlo del todo. Su riqueza era incalculable, pero no podía caminar tranquilo. Ni siquiera cambiar de rostro le garantizó paz. Y así, como Ícaro en la mitología griega, voló demasiado alto y cayó, no por un rival, no por un ejército, sino por sus propios temores. Hoy, su historia es contada en libros, series, documentales, incluso canciones. Pero muy pocos se detienen a pensar qué hay realmente detrás del mito. Detrás del oro, había sangre. Detrás de la estrategia, había desesperación. Detrás del Señor de los cielos, había un hombre que ya no podía tocar el suelo. Sus hijos, sus familiares, sus antiguos socios, todos quedaron marcados por la herencia que dejó. Una herencia de silencio, persecución y traición. Algunos intentaron seguir sus pasos, otros simplemente desaparecieron, consumidos por la sombra de su apellido. Nadie voló tan alto, pero todos, de una u otra forma, terminaron estrellados. Y el país también lo pagó. Las instituciones corroídas, los pueblos quebrados, la violencia transformada en paisaje cotidiano, y la impunidad como regla. Todo eso también fue parte del precio que se pagó por dejar que figuras como Amado crecieran bajo la protección del silencio y el dinero. Entonces, ¿qué nos deja su historia? Una advertencia, una lección, una prueba viva de que cuando el crimen se infiltra en las estructuras del poder, ya no se trata de narcotráfico, se trata de control, de gobierno, de sistema. Y desmantelarlo no es solo cuestión de capturar capos, es cuestión de reconstruir un país. Pausa larga, música disminuye, silencio casi absoluto, voz en off final. El cielo fue suyo, pero el infierno lo esperó abajo, porque ningún hombre que se eleva sobre sangre y miedo puede escapar de su caída. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.